Muy buenos días. Eh, de parte de la Junta Directiva 2019-2021, nuestro presidente, ingeniero Jonathan Scott, presidente de CEDUCA, le damos la bienvenida a la primera conferencia del día de hoy, martes, que la va a impartir el ingeniero civil Carlos Montoya, con título Las aguas residuales en el área central de Petén. Damos la bienvenida a todos nuestros ingenieros y todas las personas interesadas en este congreso. Les hacemos la salvedad que se puedan inscribir en el enlace que se va a postear ahorita abajo en la conferencia para que se les pueda estar enviando a sus correos electrónicos su diploma de participación a esta conferencia. Entonces, dejo en la palabra al ingeniero Carlos Montoya para que imparta su conferencia Las aguas residuales en el área central de Petén. Muy buenos días, ingeniero Montoya. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este congreso. Es un gusto para mí poder compartir un poco de las vivencias que hemos tenido en el área central de Petén. Y pues con la charla que tuvimos anoche del ingeniero Muñoz, pues nos dejó picados, nos dejó motivados a poder desarrollar la innovación, el desarrollo y pues básicamente mi charla viene más que todo también a poder traer reflexión a todo lo que entorna en el medio ambiente. Sabemos que la innovación, el desarrollo, la tecnología, pues es importante para la ingeniería, pero también a veces descuidamos el tema ambiental. Y pues le doy la bienvenida también a todos los colegas ingenieros que nos están viendo, a los estudiantes, también al público en general. Como decía el ingeniero Saeta, pues soy ingeniero civil, tengo 15 años de experiencia en sistemas de agua y tratamiento. Desde el 2004 que terminé la carrera de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, me trasladé hacia Petén. Yo soy petenero, estoy acá en Petén actualmente. Desde ese año, pues, he tenido la oportunidad de participar en proyectos de agua y saneamiento, en construcción de más de 100 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario, operación y mantenimiento de las lagunas de oxidación del área central de Petén. Tenemos también un máster en tratamiento de aguas. He tenido la oportunidad de poder visitar empresas operadoras de agua y saneamiento en diversos países de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, Salvador, Nicaragua, Panamá. Y pues con esta introducción para que me conozcan un poquito y nos vayamos entrando en el tema que vamos a tocar hoy, les voy a compartir mi pantalla. Pregunto si se puede ver. Ingeniero, ¿se puede activar su micrófono? Si pudiera activar su micrófono, ingeniero Montoya. ¿No se escucha?
Ahí sí lo escuchamos. Ok. Bueno, la charla del día de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera es el agua para consumo humano y su relación con el saneamiento. Y la segunda parte de esta charla, pues vamos a hablar un poco sobre la empresa operadora de servicios de agua y saneamiento del área central de Petén. Bueno, el agua es materia prima. Dentro de los recursos naturales que conocemos, que nos sirven como materia prima, está el aire, los vegetales, las rocas, los animales y la tan olvidada agua. Obviamente, cuando queremos implementar algún proyecto de ingeniería, llámese un puente, una estructura metálica, un chip para computadora, la industria textil, vamos a necesitar la materia prima agua. Pero ¿qué hacemos con esta agua cuando ya le hemos dado uso? Tenemos que descontaminarla, porque al hacer uso del agua, estamos prácticamente contaminándola. Lastimosamente, cualquier contacto que hagamos los seres humanos, ya sea en agua en nuestras viviendas, ya sea en agua en la industria, el agua en una petrolera, el agua en riego, cualquier contacto que hacemos con ella, la llegamos a contaminar. Y lastimosamente también, dentro de la innovación y desarrollo que pueda existir en la ingeniería, el tema agua es el que se queda de último. Y por eso me parece importante haber incluido en este congreso, en este espacio, el tema de las aguas residuales. Porque las aguas residuales van de la mano con las aguas de consumo humano. Muchas veces nos hemos enfocado en dar agua para consumo humano, es decir, tuberías, acueductos, redes, pero nos olvidamos qué vamos a hacer con esas aguas cuando ya las utilizamos. Entonces, aquí está la huella hídrica o el agua virtual. Muchas veces nos olvidamos de que la materia prima, que es el agua, nos sirve para fabricar productos, para vivir, sabemos que el cuerpo humano sin agua no existe. Y por ver ejemplos, vemos en este cuadro, para fabricar 1 kilogramo de algodón necesitamos 10,000 litros de agua. Para fabricar 1 kilo de azúcar, 8,000 litros de agua. Caemos en el otro ejemplo por ejemplo, para fabricar 1 kilogramo de leche, 1 litro de leche, perdón, 140 litros de agua. 1 litro de cerveza, 16 litros de agua. Toda la estructura metálica de un automóvil, 450,000 litros de agua. Para fabricar 4 llantas, 760,000 litros de agua. Una copa de vino, 120,000 litros de agua. Un vaso de leche, 200 litros de agua. O sea, le dimos uso al agua como materia prima. Pero ese contacto que tuvo el agua con los implementos o con los productos que estamos fabricando, hicieron que esa agua se contaminara. Es decir, el agua no la perdemos en sí. Lo que perdemos es su estado. La contaminamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prever esa contaminación? Pues obviamente ahí es donde entra la parte de aguas residuales y saneamiento. Toda fábrica, todo producto, toda industria, toda vivienda, al hacer uso de un agua, debe tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, empezando desde una fosa séptica en una vivienda hasta llegando a filtros, los activados en una industria. Pero es ahí donde a veces no llegamos. No terminamos ese ciclo de decir, uso el agua, la
la aprovecho como materia prima para vivir, pero no la descontamino. Y más allá aún, como vamos a ver en las láminas siguientes, más aún cuando llegamos a poderla reutilizar, que es una innovación que no se está dando, y menos en nuestro país de Guatemala. Bueno, la contaminación. La contaminación es un conjunto de acciones del hombre que modificaron o modificarán total o parcialmente las condiciones del medio ambiente en forma desfavorable para la vida o la salud del hombre, para la flora o fauna útil a este o para sus bienes materiales o culturales. Es lo que hablábamos. Contaminación es hacer uso de algo, le sacamos provecho, lo utilizamos, pero ese algo ya no nos sirve con los fines que en el principio fueron utilizados. Es decir, usamos el agua, nos sirve, la tomamos, la sacamos por nuestro organismo, pero ya no sale en las mismas condiciones en la que entró. Ya sale contaminada. Usamos una bolsa de nylon, la aprovechamos para almacenamiento, para almacenaje, nos sirve para trasladar productos, pero esa bolsa de nylon ya no queda igual a como estaba. Entonces es la modificación total o parcial de las condiciones de un medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente, pues hablamos de sólidos, de líquidos y de gaseosos. ¿Cómo puede ser controlada la contaminación? Obviamente, cuando ya está totalmente contaminado, recuperando. Este es el proceso más caro que puede existir, la recuperación. Porque aquí es cuando ya estamos enfermos. O sea, prácticamente nos vamos a recuperar de una enfermedad. Cambios en los procesos, es decir, innovar. Es decir, desarrollar, cambiar la mentalidad de que solo las fosas sépticas existen. Cambiar la mentalidad de que un biodigestor nos puede funcionar mucho mejor en tratamiento que una fosa séptica, por ejemplo. Minimizando nuestros recursos. Hay veces que gastamos de más, gastamos mucho más de lo que podemos poder necesitar. Entonces necesitamos minimizar, es decir, cuidar el agua, no comprar residuos sólidos innecesarios, no comprar productos que se convierten en residuos sólidos innecesarios, convertir, es decir, cambiar nuestra mentalidad y obviamente cuidar, ahorrar, almacenar. El medio ambiente, pues, el medio ambiente es la descripción general del aire, agua y suelo que soportan la vida de un organismo y que recibe sus productos de desechos. El medio ambiente, pues, es donde vivimos, ¿verdad? Medio ambiente. Ese es el lugar donde estamos viviendo, donde tenemos contacto a diario, donde nos movemos, donde nos trasladamos, donde hacemos nuestra vida. ¿Qué ha hecho el ser humano por el medio ambiente? Dios nos dejó un lugar maravilloso, preparó un planeta para nosotros, para que fuéramos mayordomos, para que lo cuidáramos. ¿Pero qué hemos hecho? Es cierto, la humanidad, la ciencia ha crecido, la medicina ha crecido, la tecnología ha crecido, la inteligencia ha crecido. Como ingenieros, como profesionales hemos crecido, hemos desarrollado un sinfín de inventos de la ingeniería. Pero, ¿qué está pasando con el medio ambiente? Llegamos a un río, lo encontramos seco. Llegamos a un lago, lo encontramos contaminado. Y para no ir tan lejos, el lago de Atitlán.
tiene partes que están muertas ya. Hay proyectos ambiciosos de ingeniería para recuperar ese lago, para curar ese lago. Entonces, ¿qué necesidad hay de haber llegado a ese punto? No hemos sido buenos cuidadores del planeta que nos dejaron. Pero la buena noticia es que no estamos, que estamos todavía a tiempo. Y por eso es que tenemos que innovar en ambiente, tenemos que innovar en agua y saneamiento, tenemos que a los tomadores de decisión incidir en desarrollo en agua y saneamiento. Los proyectos de alcantarillado no se ven, o sea, no son atractivos para los políticos. Es más bonito construir 2 kilómetros de pavimento a construir 2 kilómetros de alcantarillado. ¿Por qué? Porque el pavimento se ve, el alcantarillado no. Pero ¿cuál es más beneficioso para nuestro ambiente? Obviamente el alcantarillado sanitario. Entonces, nosotros como profesionales, como estudiantes, como público en general, podemos incidir a los tomadores de decisión con propuestas, con análisis, con ideas de proyectos que puedan beneficiar y cuidar nuestro ambiente. Y aquí caemos todo a lo que es el desarrollo sostenible. Sabemos que el desarrollo sostenible es lo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras por satisfacer sus propias necesidades. Es decir, vamos a satisfacer nuestras necesidades en agua, en saneamiento, en ambiente, en proyectos, pero sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Qué pasó? Probablemente la contaminación que estamos viviendo actualmente en el año 2021 no es culpa nuestra, sino que es culpa de la generación de los 60, 70, 80, 90 que no hicieron un buen cuidado de nuestro planeta. Y eso se está desarrollando hasta el día de hoy. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros hoy en consumir productos innecesarios que nos generan nos dan una generación per cápita de 1 kilogramo habitante día de residuos sólidos, eso ahorita no se va a ver, se va a ver dentro de 20 años. Entonces, estamos a tiempo. Lo que generamos para construir un puente, lo que generamos para construir un auto, lo que generamos para riego, lo que generamos para producir un tomate, ese daño que podríamos estar haciendo, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver dentro de 10, 20, 30 años. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Nuestras generaciones futuras. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el uso sostenible del agua? Pues obviamente el manejo sostenible del agua necesita soluciones adaptadas y con atención al triple fondo. Es necesario que la sociedad con la economía vayan de la mano con el medio ambiente y debe estar abierto a aceptar soluciones no convencionales. Es decir, nuevas tecnologías, innovación, desarrollo. Innovar es decir, mire, municipalidad, usted no tiene la capacidad ni económica y tal vez no técnica para poder administrar una empresa de agua. Entonces, ¿qué? Forme su empresa. Haga una empresita independiente a la municipalidad que no deje de ser municipal y que ella se encargue de la operación, la administración y el mantenimiento del sistema de agua. Y que ahí sean los encargados de cobrar, de mantener, de reparar fugas y el alcalde se desligue totalmente. Eso es innovar. Entonces, tenemos que
estar abiertos a aceptar soluciones que no son convencionales. Otro ejemplo, las tuberías de las redes. En el año 2021 todavía existen proyectos de agua o de alcantarillado sanitario donde los pozos de visita los construyen con ladrillo. Cuando hace más de 30, 40 años se inventaron los pozos prefabricados manhole, que son los de polietileno. Es un pozo que se instala en 6 horas. Y al día de hoy todavía existen proyectos en Guatemala donde los pozos de visita son de ladrillo. Cuando es de ladrillo, tiene infiltración, no son herméticos. Entonces, tenemos que estar abiertos a soluciones. Las tuberías, hay proyectos todavía de pluvial o de residual donde usan tubería de concreto, donde ya existen tuberías PVC, de polietileno y de muchas normas. Entonces, tenemos que, como profesionales y como tomadores de decisión, tenemos que estar abiertos a nuevas ideas de proyectos, a nuevas ideas de productos, a nuevas ideas de soluciones. Entonces, aquí en esta gráfica vemos la economía, el medio ambiente y lo social. La economía porque tenemos que invertir en proyectos de agua y saneamiento. El medio ambiente porque tenemos que encontrar la solución de cuidarlo. Y lo social porque tiene que haber participación social. La gente tiene que estar enterada de los proyectos que se están haciendo para que no haya malos entendidos, para que no salgan aquellos líderes negativos. Entonces, esto tiene que ir de la mano para encontrar soluciones sostenibles. Entonces, lo que es sostenible no es la tecnología en sí, sino cómo integra los componentes del sistema total. Controlar la fuente en vez de tratarla. Entonces, tenemos que controlar que no llegue tanta agua para tratar. Tenemos que controlar que no llegue tanta basura a tratar. Recuperar en vez de tener pérdidas. O sea, reactivar algo que estemos dando por muerto. Reusar en vez de descargar. Este término es importantísimo hoy en día. Esta es la innovación de las aguas residuales. Esto es lo que nos va a dar nuestro futuro. Las aguas las podemos reutilizar, las aguas las podemos reusar. Y esa reutilización nos puede generar plata, porque el agua la podemos vender. El agua residual tratada es rica en nutrientes. Y esos nutrientes, esa agua con nutrientes puede servir para riego. Entonces, estos 3 pilares nos hacen un sistema sostenible. Entonces, no es en sí la tecnología que vayamos a utilizar, una planta de 100 millones de quetzales, pero no. Entonces, tenemos que encontrar el proyecto adecuado para las necesidades que estamos teniendo. Y muchas veces aquellas plantitas de paquete, ¿verdad?, que venden de 200 millones de quetzales y a esta paquete le va a funcionar todo, pero la operación y mantenimiento es carísimo. Entonces tenemos que encontrar esa nivelación entre tecnología y lo que necesitamos para poder encontrar soluciones donde se controle antes de tratar, donde se recupere antes de tener pérdidas y donde se reutilice. Entonces el recurso agua es indispensable para la vida. No hay otro recurso que sea más indispensable que el agua para vivir. A veces menospreciamos su valor y para algunos no representa un costo apreciable. Es decir, no hay desarrollo que gire o que torne al recurso agua. Y cuando hablamos de un servicio, la población no quiere pagar su justo precio. Entonces, al no tener recursos, al no tener ingresos, eso incide en un manejo inapropiado, eso incide en que no hay una capacidad técnica profesional, eso incide en que no hay los recursos necesarios para la operación y el mantenimiento. Entonces, todo va de la mano
tenemos que dejar esa idea de que los sistemas de agua tienen que ser subsidiados por las municipalidades. Los sistemas de agua tienen que ser pagados por los usuarios. Los sistemas de agua tienen que ser autosostenibles. Hablo de agua, de alcantarillado y el sistema de tratamiento. Entonces, esa mentalidad tenemos que implementar en todos. Y al hablar de todos, estamos hablando desde los tomadores de decisión, a nosotros los profesionales y a los que proponemos y también a la población en general. Porque hay poblaciones en Guatemala que pagan 1 quetzal al mes por el servicio de agua y ni así lo pagan. O sea, el costo del servicio es 1 quetzal, pero ni así lo pagan. Entonces, hay mucha tarea por hacer. Entonces, el recurso agua es indispensable. Al hablar de agua, pues estamos hablando de un recurso finito, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Sabemos que del 100% de agua que existe en el planeta, 97.5 es agua salada y solamente 2.5 es agua dulce. El agua, como recurso renovable e indispensable para la vida, requiere de una gestión eficaz e integrada de los recursos y demandas hídricas. Entonces, ¿cómo se recupera el agua? Es un ciclo. Todo en la vida tiene un ciclo y el agua también. Entonces, el agua contenida en la atmósfera cae por precipitación, parte se queda contenido en el hielo, otra parte en la nieve. Al caer se escurre en aguas, en ríos, va a dar a lagos, va a dar a mares, parte se filtra y va a dar al agua subterránea. Esa agua subterránea se le llama descarga de aguas subterráneas por la topografía de los lugares. Alguna de esa agua que se filtró y por la misma topografía llega a salir por manantiales, otras también por nacimientos, que se le llama, y esa agua que quedó en manantiales, que quedó en ríos, que quedó en lagos, que quedó en aguas subterráneas, es el agua que después nosotros utilizamos para nuestro consumo diario. Después de eso, es parte del agua que queda en los lagos, que queda en los mares, se evapora y por evapotranspiración sube nuevamente a la condensación. De ahí el ciclo otra vez y todo. Pero llega al ser humano y afecta ese ciclo. Es decir, utilizamos el agua subterránea, utilizamos el agua de lagos, utilizamos el agua de ríos, utilizamos el agua de mares, utilizamos el agua de lluvia, nos sirve para vivir, pero afectamos ese ciclo porque ya no la devolvemos en su estado natural al cuerpo final, sino que ya la devolvemos contaminada. Y es ahí donde el ser humano es el culpable principal de haber afectado el ciclo del agua y, por supuesto, de provocar contaminación. Entonces, ahí es donde entra la reflexión, donde tiene que entrar la innovación, donde tiene que entrar el desarrollo a poder buscar soluciones. Entonces, aquí en este otro cuadro vemos que de esa agua dulce, que es el 2.5% disponible, solamente un 0.76% está para que la podamos usar. Y está almacenada en aguas subterráneas, en lagos, ríos, en manantiales, en precipitaciones y también ahora pues ya existen tecnologías que le pueden dar tratamiento y vuelven potable el agua de los mares, que es el agua salada. El agua subterránea es uno de los sistemas que más se utilizan para poder utilizar agua de consumo humano.
Del 35 al 40% del agua tratada o potable en el mundo es utilizado del 35 al 40% del agua que utilizamos como seres humanos en el mundo es agua de sistemas subterráneos. Al hablar de sistemas subterráneos estamos hablando de pozos mecánicos perforados. Estamos hablando de que se perfora un pozo a 100, 200, 300, 400, 500 pies, se instala una bomba, se encuentra el nivel freático, el nivel estático del agua, y con eso ya podemos bombear hacia un tanque de almacenamiento y pues ahí hacemos uso del agua. Entonces, este tipo de sistemas es el 40% que abarcan los proyectos que pueden hacer uso de agua. Los otros, agua de manantial, agua de ríos, agua de mares, agua de precipitación, pero el más utilizado es el sistema por pozos. Y cada vez el agua subterránea está bajando de nivel. Cada vez más, con los años, el agua está bajando. Es decir, cada vez nos está costando más caro poder extraer agua subterránea. Hay lugares en donde no se tiene la bendición o la ventaja de poder contar con un río, de poder contar con un manantial, de poder contar con un nacimiento. Y la única alternativa es un pozo. Y construir un pozo, pues es caro, pero operarlo es mucho más, porque tiene un costo de energía eléctrica, tiene un costo de operación, de mantenimiento, y obviamente entre más consumo, si el agua no es recuperable en sus profundidades, más caro se va volviendo a extraer. Entonces viene ahí amarrado de que todo sistema de agua que exista tiene que ser pagado. Los usuarios tienen que pagar por su servicio y obviamente no puede seguir siendo subsidiado. Entonces el agua y el saneamiento pasan a verse como un esquema simbiótico, es decir, están unidos. El acceso al agua tiene que ir acompañado del saneamiento. Estamos acostumbrados a que nuestros proyectos solamente se mire, tal comunidad necesita 10 kilómetros de agua, de tuberías para introducir agua. Un pozo mecánico, un tanque, o lo vamos a agarrar del manantial, vamos a hacer su tanquecito de almacenamiento, y ahí queda. Pero no vemos qué vamos a hacer cuando la gente use el agua. Entonces, todo proyecto de agua para consumo tiene que ir acompañado de una vez por su tratamiento. Es decir, les voy a introducir su acometida domiciliar de agua, pero de una vez le voy a instalar su biodigestor. Así es como debemos de ir trabajando, porque son sistemas simbióticos, es decir, en lo mismo, están unidos. Entonces, el acceso al agua sin saneamiento es lo que nos ha dado un derecho a contaminar. Y ahí sí tenemos que ver todos, desde la ingeniería, todo. Porque hemos hecho proyectos o hacemos proyectos de agua, pero no hacemos la solución a esa agua cuando ya la contaminamos, que es lo que hablábamos al inicio. Entonces, las fuentes de abastecimiento, pues, deben ser cuerpos de agua que tienen características físico-químicas y microbiológicas que estén dentro de los parámetros que sean utilizadas para ser tratadas y enviadas a la población como agua tratada o potable. En Guatemala es poca la población que recibe un agua potable. Son sistemas de agua tratada, es decir, cloración. Y la norma Coguanor nos da esa libertad de poder hacerlo. Nos exige para comunidades, para poblaciones, agua tratada. Pero no nos exige agua potable.
Entonces, ahí es donde entra también los proyectos de inversión, porque obviamente construir una planta de tratamiento de agua potable es mucho más cara que a instalar un clorinador con gas cloro en un pozo. El cuerpo de agua que recibe los ríos tributarios, descargas de aguas residuales, tratadas o no, aguas de escorrentía superficial, y que por lo general guardan una interrelación con las fuentes de abastecimiento, eso es el cuerpo receptor. Es decir, extraigo el agua de la fuente de abastecimiento, llámese un río, llámese un pozo, llámese un manantial, y la voy a ir a dejar nuevamente a un cuerpo de agua, llámese un río, llámese un lago o llámese aguas subterráneas. Pero aquí es donde está la interrelación que no va de la mano. Saco el agua limpia, natural, con todas sus características físico-químicas y microbiológicas al 100, pero la devuelvo contaminada. La devuelvo con Escherichia coli, la devuelvo con un DBO alto, la devuelvo con nitrógeno, con fósforo, y entonces llego a contaminar el cuerpo receptor. Ahí es donde la relación no va de la mano. Entonces, agua y saneamiento, acueductos y agua potable, tuberías de aguas residuales, aguas grises también son agua y saneamiento, reuso, por supuesto, recolección, tratamiento y disposición de desechos, residuos y desechos sólidos, por supuesto, desechos peligrosos y desechos biocontaminados, los biosólidos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con agua y saneamiento. Ahora, ¿qué hacemos? Las 8C de los servicios de agua y saneamiento. Cuenca. Tenemos que proteger la cuenca. Aquí está todo el medio simbiótico, el medio que tiene interrelación. Ríos, lagos, población, vegetación, árboles, agua subterránea, cantidad. ¿Qué tanta cantidad de agua tenemos? ¿Qué tanta cantidad de agua estamos brindando a nuestra población? Continuidad. Estamos dando un servicio de 24 horas, tienes un servicio de 24 horas, tienes agua todos los días, a toda hora. Cobertura. ¿Hay agua en toda tu población? ¿O solamente un 50%? ¿O solamente un 80%? ¿Hay cobertura de alcantarillado sanitario? ¿O solamente un 30%? ¿Un 60%? Calidad. ¿Te están dando un agua de calidad que cumple con los parámetros? En Guatemala, pues de la norma Coguanor. Se le está dando un tratamiento adecuado al DBO. Se está eliminando los coliformes fecales. Cultura. La población tiene cultura de pago. La población tiene cultura de ahorrar agua. Credibilidad. Es de confianza la empresa operadora en tu comunidad. Es de confianza quien administra los sistemas de agua y saneamiento. Y contaminación, pues por supuesto, estamos contribuyendo a no contaminar. Esas son las 8C de los servicios de agua y saneamiento. En torno a esto gira todos los temas de agua y saneamiento. Entonces, prácticamente tenemos las 3 R's de control. Ahora pues ya se habla de 5 R's, 7, 8, 9 R's, pero las 3 R's de control de la contaminación son estas 3 y son las más importantes. Reducir, es decir, ya no produzcamos mucho más de lo que podemos necesitar. En agua, no gastemos agua, reduzcamos el uso del agua. En residuos sólidos, ya no compremos productos innecesarios, reduzcamos nuestro gasto, nuestra producción.
Recuperar, es decir, lo que hablábamos, encontrar una solución a algo que esté dañado. Reciclar, es decir, volverlo a reutilizar, volverlo a usar, reuso. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Y por qué el saneamiento? Porque garantiza fuentes de agua, suelos descontaminados, entre otros. Porque garantiza la salud y la vida de los humanos y, por supuesto, la preservación de la flora y la fauna. Y porque promueve el desarrollo de asentamientos humanos. Entonces, al hablar de desarrollo, también tenemos que hablar que la población va a tener un medio de vida o un ambiente sano donde va a vivir, donde tenga agua con las 8C, donde tenga un ambiente agradable, donde sus aguas están siendo tratadas, donde ellos se van a sentir ecológicamente satisfechos, porque el agua del planeta que les está sirviendo la están volviendo en condiciones aceptables nuevamente al planeta. Y ese es un desarrollo. Eso es un desarrollo para un asentamiento o una población. Entonces, todo va de la mano. Y por supuesto, tiene el agua de saneamiento tiene beneficios económicos para el reuso del agua y manejo de los biosólidos. Y también, lastimosamente, para cumplir con la legislación ambiental. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque si nosotros como seres humanos hiciéramos las cosas de una forma consciente, de una forma voluntaria, no tendría por qué existir ley. Pero lastimosamente las leyes existen para hacernos cumplirlas. Vemos en el tránsito, por ejemplo, si no usas casco, te multan. Si no usas cinturón, te multan. Pero si no te multaran, ¿te pondrías casco? ¿Te pondrías cinturón? Entonces, las leyes existen porque el ser humano es renuente, porque el ser humano no hace las cosas a conciencia. Y para no ir tan lejos, el libro de la vida, la Biblia, ahí dice, no robarás. ¿Por qué dice no robarás? Porque el ser humano roba. Dice, no matarás, porque algunos matan. Entonces, todo va, la ley va para hacernos enderezar nuestro camino lastimosamente. Y ahí viene la legislación ambiental. Entonces viene el acuerdo gubernativo 236-2006, vienen las normas, vienen los estudios de impacto ambiental, vienen los instrumentos, vienen los planes de gestión ambiental, vienen los manejos y viene etcétera, etcétera. Que esos son documentos, es información documentada que sirve para que nos caiga una legislación ambiental. Entonces eso es lo que desconocemos. Hacemos un instrumento ambiental, un estudio de impacto ambiental, no sé, categoría B1, B2, C. Entonces, eso es un instrumento que va a servir para que cuando llegue un auditor ambiental nos ajuste. ¿Por qué nos ajuste? Porque el auditor ambiental llega y lo primerito que mira es tráigame su resolución ambiental, por favor, tráigame su instrumento ambiental aprobado, sus planes, sus manejos, etcétera, etcétera. Y con base a esos documentos, viene y nos hace una auditoría. Y dice, lo primerito que mira es el instrumento. ¿Dónde está su sistema de tratamiento? Aquí dice que usted iba a instalar una planta con lodos activados y yo miro que usted lo que instaló fue una anaerobia con filtro biológico. ¿Qué pasó ahí? Pasó de que el instrumento ambiental lo perjudicó. Porque muchas veces vienen los consultores, hacen el instrumento, pero dejan unos compromisos tan altos que no se llegan a cumplir. Y cuando llega el auditor, hallazgo. Un hallazgo que es multa. Entonces,
Es importante que cuando se haga un instrumento ambiental, se haga de acuerdo a lo que necesite el proyecto, porque se ha dado y se da mucho. Entonces, prácticamente la ley, ahí está, y hay que cumplirla, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven los operadores de sector de agua y saneamiento? Para tener autonomía de decisiones. Como les decía, es importantísimo que las municipalidades se desliguen del sistema de agua y saneamiento, que monten su empresa independiente a la municipalidad, que sea la operadora del servicio de agua y saneamiento. A la hora de saneamiento, estamos hablando de aguas residuales, estamos hablando de la planta de tratamiento y estamos hablando de residuos sólidos. Esa empresa debe tener capacidad técnica, por supuesto, tiene que tener capacidad económica, tiene que garantizar un agua apta para el consumo, tiene que manejar apropiadamente las aguas residuales, tiene que tener macro y micromedición. Esto es importantísimo, la micromedición. Son los famosos contadores de agua. Tenemos que tener esa cultura de que un contador no es para cobrar de más. Y eso lastimosamente se da en nuestras poblaciones. Pensamos que el contador o medidor de agua viene a cobrar más y no es así. Lo que hace un contador o medidor de agua es hacer un buen uso de agua, porque caemos nuevamente a la ley. Si no nos ajustan con el costo del agua a través de un medidor, gastamos agua, podemos dejar el chorro o el grifo de agua abierto 6 horas, pero cuando ya hay un medidor que nos está contando, entonces ya, no gastemos mucha agua porque nos van a cobrar de más. Pero si no estuviera ese medidor o esa micromedición ahí, ¿nos preocuparíamos por gastar de más? Ahí caemos a lo que les decía. Tenemos que estar ajustados un poquito para tener conciencia ambiental. Y no ambiental, sino que en todos los aspectos de la vida. Reducir significativamente el agua no contabilizada, minimizando las pérdidas tanto hidráulicas como comerciales. Este es un reto bastante grande en cualquier empresa operadora de servicios en el mundo. Hay pérdidas desde el 40, 50, 60% de pérdidas, tanto técnicas como comerciales. Técnicas hablamos de fugas, comerciales hablamos de no contabilizadas. Y por supuesto tenemos que la empresa operadora tiene que buscar la economía en la energía, buscar alternativas, innovación, empezar a trasladarnos de un sistema de energía convencional a uno fotovoltaico o con energía solar, con paneles solares, innovar en ese tema también. Aquí les puse 2 gráficas que podemos ver. La manera tradicional no es sostenible. Todo lo que hemos venido hablando en las láminas anteriores nos llega a esto. Extraemos el agua, ya sea de un pozo mecánico o la agarramos de un manantial, etcétera. La tratamos, le damos uso en la población, la llevamos en el caso de que existiera tratamiento, porque si no aquí se corta este ciclo, la llevamos al tratamiento, tratamos los lodos y la descargamos a una fuente de agua. Esto es lo tradicional y esto es lo que estamos haciendo todos en Guatemala y la mayoría en Latinoamérica. Pero esta es el manejo sostenible. Extraemos el agua o la agarramos de una fuente de agua, la tratamos, ya sea potable, purificada o tratada, la llevamos a la población. Aquí mismo en la población podemos hacerle un reuso, es decir, separar
aguas negras de aguas grises, eliminar los sistemas combinados adentro de las viviendas, separar aguas negras de aguas grises y las aguas grises reutilizarlas. Aquí ya hay un paso. De ahí la llevamos al sistema de tratamiento y los lodos ya no los descargamos, sino que los volvemos abono, los volvemos mejoradores de suelos. Y antes de descargar, reutilizamos agua para riego, agua con manantiales, etc. Y obviamente una mínima parte, un porcentaje mínimo, va a la descarga. Este es un manejo sostenible versus un manejo tradicional. Entonces, es importante cambiar el chip, innovar también en ese sistema. En Guatemala, como hablábamos, el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y la exposición de lodos es nuestra norma. Es el acuerdo gubernativo 236-2006. Ahí están los parámetros, los límites máximos permisibles. Ahí está, habla de en qué parámetros podemos descargar aguas residuales, en qué parámetros podemos reutilizar aguas residuales y en qué parámetros nos pueden servir los lodos como biosólidos, como mejoramientos de suelos, como abono, etc. Ese es el reglamento en Guatemala que ha sido actualizado o reformado o modificado un montón de veces. Habían límites que hablaban que en el año 2020 era la fecha última para poder ya cumplir. Ahora ya la movieron hasta el año 2032. Entonces, es complicado. Aquí les pongo una tabla donde comparamos los límites máximos permisibles en Centroamérica. Por ejemplo, Guatemala actualmente o el día de hoy tiene 250 o 200 también en las privadas como límite máximo permisible de descarga de agua con DBO de 200 miligramos por litro. Si miramos El Salvador está con 30 miligramos por litro. Tenemos permiso para contaminar en Guatemala prácticamente. Y nos habla que para los sistemas, el reglamento 236-2006 nos habla que para los sistemas públicos o municipales, para el año 2032 este parámetro va a bajar a 100. Aún así, vamos a tener el límite máximo permisible mayor en Centroamérica. En nitrógeno, el más alto es Salvador con 50 miligramos por litro. En Guatemala estamos con 20 miligramos por litro. En fósforo, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras tienen un límite máximo de 5 miligramos por litro, que aún así es alto. Es alto porque tenemos los nutrientes. Nitrógeno, fósforo son nutrientes que provocan eutrofización en las orillas de los lagos, en las orillas de los cuerpos de agua. Y coliformes fecales, por ejemplo, estamos hablando que en Guatemala 10.000, número más probable por cada 100 mililitros. En Costa Rica el agua debe llegar sin nada, en Nicaragua también, en Panamá también, en El Salvador todavía 2.000. Entonces, estamos altos. Estamos altos y esa es nuestra legislación, que debemos cumplir, pero no la estamos cumpliendo. Entonces, pasamos ahora a la segunda parte de esta charla. Estamos hablando prácticamente en esta segunda parte el caso de una empresa operadora de servicios de agua para consumo humano y de agua residuales. Esta es una empresa que está ubicada en el área central de Petén. Es una empresa mancomunada de los municipios de Flores
y San Benito. Yo he tenido la oportunidad de elaborar en esta empresa durante muchos años como gerente técnico. El año pasado ya dejé de ser gerente técnico de MAPET, se llama la empresa, y ahora pues sigo colaborando con la empresa como asesor ambiental, y pues esta empresa administra, opera y mantiene los sistemas de agua para consumo humano, las aguas residuales, la planta de tratamiento de aguas residuales, y también ahora en sus estatutos ya tiene el tema de los residuos sólidos, que está en fase de planificación. Pongo este caso porque este caso ha sido ejemplo a nivel nacional, a nivel internacional, por el tema de cómo dos municipios se pudieron unir, se pudieron mancomunar hace más de 20 años y pensar, son dos municipios que los divide una calle. Entonces ellos dijeron, bueno, unámonos, juntémonos y propongamos soluciones al tema del agua. Estamos a la orilla del lago Petén Itzá, estamos contaminando y busquemos soluciones. Buscaron financiamiento, el gobierno de Alemania los apoyó, les hizo donaciones de más de 100 millones de quetzales y los condicionó a las dos municipalidades a que se desligaran de administrar los sistemas de agua y saneamiento, sino que lo hicieran a través de una empresa independiente. Y realmente fue un éxito. Realmente ha sido un éxito. Para los que nos están escuchando o viendo de otros países de Latinoamérica, pues el área central de Petén está en el norte de Guatemala. Hay 6 comunidades alrededor de un lago bonito, hermoso, está a 100 kilómetros de las ruinas de Tikal, y pues obviamente todo cuerpo receptor, que hablábamos en la teoría anterior, todo cuerpo receptor pues obviamente tiende a ser contaminado. Llega a ser contaminado porque obviamente los asentamientos humanos están alrededor de él, porque es una fuente económica, porque es una fuente de vida silvestre, de flora, de fauna, es una fuente de agua para consumo. Obviamente la cuenca del lago Petén Itzá tiene agua subterránea que viene a dar a él mismo, y esa agua subterránea es la que se aprovecha como abastecimiento de agua para consumo humano. La cuenca del lago Petén Itzá está conformada por los municipios de San José, San Andrés, La Libertad, San Francisco, Santa Ana, Flores y San Benito. Aquí podemos ver en este mapita. La descarga de esta cuenca va a dar al río San Pedro. El río San Pedro lo conduce hacia el Golfo de México. Esa es su salida del lago Petén Itzá. Tiene 1000 kilómetros cuadrados en área. El lago Petén Itzá tiene 109 kilómetros cuadrados de área. Estamos a una altura sobre el nivel del mar de 110 metros y el lago tiene una profundidad máxima de 160 metros y una profundidad media de 76 metros. Los principales cuerpos de agua, pues obviamente tienen lagunetas, lagunas, y tiene 5 arroyos. Y estos 5 arroyos son los principales contaminantes del lago. Lo vemos acá. Aquí está ubicado Flores y San Benito, esta parte. Estamos hablando prácticamente de un 80% en población de toda la cuenca, y obviamente aquí es donde está la mayor concentración o los niveles altos de contaminación. ¿Por qué? Porque aquí es donde vive más gente. Aquí viven 90,000 habitantes, y obviamente donde está la concentración de habitantes, donde estamos los habitantes, los seres humanos, ahí es donde está la contaminación. Este lago tiene una autoridad, se llama AMPI, es la autoridad de la cuenca del lago Petén Itzá. Lastimosamente esta autoridad no es como otras autoridades en Guatemala, como por ejemplo AMSA o AMSCLAE, ¿verdad? Que tienen
tienen plata, tienen recursos. Esta autoridad no tiene dinero, no tiene esa fuente de financiamiento, no tiene ese apoyo del gobierno en darle plata. Se está luchando ahorita a través de mesas, de iniciativas, en cambiar esta autoridad AMPI, que ya no esté amarrada al Ministerio de Ambiente, sino que esté amarrada a la vicepresidencia de Guatemala, ¿verdad? Para que pueda tener una fuente de financiamiento y que pueda tener esa plata o esa incidencia de decir, bueno, hagamos proyectos ambientales, hagamos estudios, compremos nuestro laboratorio, hagamos plantas paquetes, plantas a escala, etcétera, y hacer ciencia a través de este lado y pues obviamente sistemas de tratamiento que lo puedan recuperar en algunas partes que vemos en rojo y cuidar en lo demás. EMAPET, como les decía, es la empresa operadora de servicios de agua de Petén. En los años 90 existía un servicio de agua irregular en el área central de Petén. No existía alcantarillado sanitario. Entonces, se forma la empresa de agua potable EMAPET, que inicia operaciones en el año de 1997 y que fue fundada o creada con la única condición de la donación del gobierno de Alemania. El gobierno de Alemania vino y le dijo a Guatemala, miren señores, le vamos a apoyar en la cuenca del lago Petén-Itzá. Vamos a invertir 100 millones de quetzales en 40 kilómetros de redes de alcantarillado, en construir 6 lagunas de oxidación, en mejorar 8 pozos de agua, en construir 30 kilómetros de agua, etcétera, etcétera. Pero mi única condición es en esa donación que yo les voy a hacer es de que se forme una empresa que administre estos sistemas. Y así fue como nació. Obviamente la empresa está formada con con una base legal, estatutos, reglamentos. Los estatutos son los que definen las responsabilidades de MAPET legales y los reglamentos, la responsabilidad y derechos u obligaciones de MAPET con sus servicios, con los usuarios y de los usuarios con la empresa operadora. Este es el área central de Petén. Aquí está la calle que les mencionaba. Es el límite entre Flores, Santa Elena es parte de Flores, del municipio de Flores, y San Benito. Entonces, estas dos comunidades es una sola prácticamente. Existe una avenida límite, que las divide. Entonces, se unieron, formaron una sola empresa, y esa empresa es la que ahora, 23, 24 años después, administra, opera y mantiene los servicios de agua, alcantarillado de Santa Elena, de San Benito, de la Isla de Flores y de la comunidad San Miguel. Y ahorita en diciembre pasado se reformaron los estatutos y ahora ya no solo es la empresa del área central, sino también de todo el municipio de Flores y de todo el municipio de San Benito. Es decir, área urbana, área rural. Entonces, tiene una junta de administración. La junta de administración está formada por 4 miembros de Flores, 4 miembros de San Benito. Esta junta, pues obviamente es la que decide lo más importante, como cambio de gerente, como cambio de jefes, como aumento de tarifas, como modificación de estatutos, de reglamentos, etc. Y de ahí, pues, el organigrama, pues ya tiene su gerente, su departamento de comunicación, sus asesores, la informática, financiero, comercial, agua, alcantarillado, etc. Entonces, es una empresa que está bien conformada entre los sistemas de agua. El MAPET tiene 17 pozos perforados mecánicos. Lastimosamente, como hablábamos, no existe manantiales, ríos cercanos al área de influencia de la empresa.
Entonces la única opción que tienen pues es a través de pozos perforados mecánicos. Que pues se puede decir que tenemos una bendición porque el agua la encontramos ahí nomás, a 30 metros. Prácticamente las bombas están a 6-7 tubos de profundidad. El nivel, el abatimiento entre dinámico y estático es dos pies. Prácticamente el agua no se mueve, no se ha movido en más de 20 años. Se llevan monitoreos de todo eso y realmente es una bendición. ¿Por qué? Porque aquí está el lago. Entonces, el lago no tiene una alimentación superficial, su alimentación es subterránea. Entonces eso ayuda a que se tenga bastante agua. Aquí vemos los pozos con los que está conformada. La mayoría de los pozos se ronda entre los 35 a 40 litros por segundo de producción. Se producen casi 640 litros por segundo con bombas entre 30, 40 y 50 HP. Y esta producción se ha mantenido. O sea, el agua no falta, ¿verdad? Pero aquí caemos nuevamente a que el agua tal vez no vaya a faltar, pero sí se puede llegar a contaminar, eso sí. La población de Flores y San Benito está distribuida en 30,000 habitantes en Flores y 54,000 habitantes en San Benito. De eso, 36% son usuarios de Flores y 64% son usuarios de San Benito. Estamos hablando prácticamente de 85,000 habitantes que son usuarios de EMAPET, que reciben agua de EMAPET. Aquí vemos en esta gráfica, el 92% de los usuarios son domésticos, es decir, viviendas domiciliares, ¿verdad? Viviendas comunes. El 5% son comercios y tenemos un 2% de industria y un 1% de público. Aquí es donde entra otro de los logros de esta empresa, es haber logrado que la población tenga cultura de pago. Es bien difícil, como hablábamos también hace poco, es difícil que la población tenga cultura de pago. Es difícil que la parte social diga yo voy a pagar por mi servicio. Hay comunidades en Guatemala que tienen hasta 2 quetzales mensuales, 1 quetzal mensual por el servicio y no lo pagan. En el área central de Petén ese ha sido un éxito prácticamente porque la gente ha tenido esa cultura de pago. De hecho, hace apenas ahorita, en enero del 2021, se aumentó a la tarifa. Se aumentó después de 14 años. Es un logro haber mantenido una tarifa de agua durante 14 años. Y la tarifa anterior era de 50 quetzales mensuales. Ahorita se aumentó a 60 quetzales mensuales. Y después hay un rango de 21 a 30, 7 quetzales por metro cúbico, de 31 a 48, de 41 a 59 y más de 50 ya 10. Pero acá, alguien que consuma más de 50 va a pagar 10 quetzales por metro cúbico. O sea, es caro. Pero alguien que consuma arriba de 50 ya es un hotel, ya es un car wash, ya es un negocio grande, ¿verdad? Entonces, las viviendas domiciliares normalmente se quedan aquí, entre 18, 20, 22, 24 metros cúbicos. Entonces, ha sido un logro que la gente tenga cultura. Obviamente hay gente que no le gusta pagar, ¿verdad? Que siempre se molestan por los aumentos de tarifas, pero realmente los servicios tienen que ser autosostenibles. Y si la empresa ya estaba en números rojos, ya era necesario después de 14 años tener un aumento de tarifa. Entonces, pero caemos a esto. ¿Por qué el aumento de tarifa? Porque la empresa es autosostenible. Es decir, ella
con lo que pagan o con lo que recibe del pago de los usuarios, tanto de agua como de alcantarillado, ella se mantiene. Ella paga sus colaboradores, sus empleados, ella paga su combustible, su energía eléctrica, la compra de suministros, todo. Entonces, las municipalidades, tanto de Flores como de San Benito, no tienen que ver absolutamente nada en ayudar a pagar a la empresa. No tiene que ver absolutamente nada en decir, mira, te voy a ayudar con 100,000 quetzales mensuales. No, porque la empresa es autosostenible. Ese dolor de cabeza que tenían los dos alcaldes, se lo quitaron. Obviamente no, a través de la junta la monitorean, ven los informes, proponen ideas, la acompañan porque no deja de ser municipal. La empresa no es privada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente uno de los renglones que más le lleva trabajo a una empresa operadora es la reparación de las fugas, ¿verdad? En el año 2019, esta empresa operadora de MAPET reparó 1,406 fugas en sus redes. Aproximadamente tienen 350 kilómetros de redes de agua. El 72% de sus actividades es reparación de fugas. Y obviamente toda empresa operadora de agua, el renglón que más le lleva es reparación de fugas. La empresa cuenta con personal capacitado, tanto técnico como profesional, como operadores de campo, como fontaneros, que ellos mismos hacen la extracción de los equipos cuando vaya un mantenimiento preventivo, correctivo, los aforos. Entonces es una empresa bien formada que obviamente tiene que llevar este control porque es autosostenible y los usuarios le llegan a pagar a ella y ella se mantiene a través de eso. Tiene sus mantenimientos, tiene su personal capacitado. Cuando no hay agua les toca llevar a través de cisternas para emergencias, topografía, amplían redes, todo el sistema hidráulico en un pozo, los generadores eléctricos. Entonces, esta empresa pues básicamente tiene un 95% de cobertura en el área central de Petén. En un 85% tiene buena agua. Buena agua, es decir, cantidad, 18 horas al día. Y el resto, hay partes en donde sí el servicio no es regular, háblese de partes con topografías altas, donde sí solo les llega a estos usuarios en las noches, en la tarde, pero es parte de cualquier sistema operador en el mundo, ¿verdad? Hay partes topográficamente altas, donde sí el agua no llega, solo llega en las noches, solo llega en las madrugadas. Obviamente, la topografía en Petén pues ayuda, toda conduce hacia la orilla del lago Petén-Itzá, y ese también es una ventaja. En el tema de aguas residuales, como hablábamos al inicio, el gobierno alemán, que es la KfW, el banco KfW, apoyó con una inversión inicial de 100 millones de quetzales, que se terminó este proyecto en el año 2004. Acá podemos ver la parte achurada roja. Se construyó casi el 100% del alcantarillado en la isla de Flores y el 30% tanto en Flores, en Santa Elena como en San Benito. Al día de hoy se ha crecido de esta manera. Entonces podemos ver, tenemos año 2004 con la donación inicial. Los alemanes dejaron la condición de que existiera una empresa operadora que administrara los sistemas, y esta empresa operadora llevó el sistema del año 2004 de esta manera al año 2020 de esta manera. Tenemos actualmente
el 38% de cobertura existente. Se duplicó las redes de tuberías. Se inició con 35 kilómetros, ahora hay 71 kilómetros. Se inició con 2.400 conexiones domiciliares, ahora hay 4.730. Se inició con 6 lagunas de oxidación, ahora hay 12 lagunas de oxidación. El 38% del área central de Petén tiene cobertura de alcantarillado sanitario, obviamente falta el resto. Y hay una inversión en la historia de 240 millones de quetzales. Y de los que tienen área de cobertura, hay un 78% de conectados. El agua de la isla de Flores se traslada a través de un colector subacuático de la isla de Flores hacia San Benito. De San Benito se encuentra un punto alto en topografía donde el agua ya por gravedad se conduce hacia las lagunas de oxidación. El sistema, acá lo vemos, todo conduce por gravedad, por la topografía del lugar que ayuda en parte, pero que hubo necesidad de construir 7 estaciones de bombeo. Esta es otra innovación en ese tiempo. Estamos hablando de hace 16 años. Construir una estación de bombeo en alcantarillado sanitario. Técnicamente todos decían, no se puede, no va a funcionar. Se innovó, se instaló, bueno, no innovó, sino que obligadamente se tuvo que innovar por la topografía. Se construyeron 7 estaciones de bombeo, 4 de ellas están en la isla. Hay una estación en la orilla del lago, en la isla de Flores, que conduce el agua hacia San Benito, y esta estación la conduce por gravedad, y ahí pues obviamente ya se va hasta las lagunas de oxidación. Otra parte importante en ese tiempo fue haber construido los sistemas de alcantarillado con tubería PVC. En ese tiempo se utilizó la norma 3034 y actualmente estamos utilizando la norma F949 en tubería PVC desde 6 hasta 24 pulgadas de diámetro. Los pozos eran en ese tiempo, desde ese tiempo ya eran de polietileno tipo manhole. También hemos utilizado tubería de la norma F949 vertical, que nos ha funcionado muy bien. Y el sistema pues es el agua residual, tiene un pretratamiento a través de una cámara de rejas, también con un desarenador entre la laguna anaerobia, de la laguna anaerobia la facultativa, de la facultativa la maduración, y aquí ya el agua tratada. Eso fue lo que nos dejaron hace 16 años, y en eso hemos venido trabajando. Obviamente se empezó con 6 lagunas, ahora ya hay 12. Aquí lo que les decía, tenemos pozos de visita de polietileno, tubería 3034, las conexiones domiciliares, candelas de polietileno con tubería PVC 3034. También utilizamos en otros sectores F949, que es el tubo corrugado blanco. Y el sistema de la isla de Flores pasa hacia San Benito a través de un colector subacuático. Este colector subacuático se instaló con gaviones como protección tanto en la parte inferior como en la parte superior, y la tubería está encamisada en una tubería HG, y la de adentro es tubería de polietileno de alta, la HDP de alta densidad, ¿verdad? Entonces las estaciones de bombeo tienen sus cámaras de rejas, sus bombas de sólidos, tienen sus generadores eléctricos, y también están circuladas con cercos perimetrales. Uno de los sistemas más importantes para un sistema de alcantarillado es el mantenimiento. Sin un mantenimiento preventivo, cualquier sistema de alcantarillado, cualquier sistema de agua, cualquier sistema de tratamiento, aunque fuera de la
tecnología 100% oro no va a funcionar. Y ahí caemos nuevamente a los tomadores de decisión. Pensamos que el ciclo de un proyecto termina en la construcción, y no es así. Con la construcción empieza lo más importante de un proyecto, pero tiene que haber acompañamiento, operación, mantenimiento, administración y supervisión. Tiene que ir esa otra parte de un ciclo de proyecto que a veces lo dejamos olvidado. ¿Cuántas plantas de tratamiento existen en Guatemala que están abandonadas? ¿Cuántas lagunas de oxidación están abandonadas cuando su operación es mínima? Lo único que debe existir es un operador que esté ahí limpiando maleza, quitando obstáculos, no dejando entrar gente. Eso nada más. Y están abandonadas, las lagunas tienen árboles en su superficie, en su interior. Y no se diga de un sistema de tratamiento de tuberías. Las tuberías están colapsadas, taponamientos, se tienen que hacer taponamientos correctivos, se tienen que hacer romper calles para cambiar tubos que ya están totalmente colapsados, cuando esto se puede evitar con un mantenimiento preventivo. ¿Y qué es el mantenimiento preventivo? En redes de alcantarillado, por ejemplo, es quitar cualquier sólido que ya pueda estar sedimentado en las partes internas de una tubería. Y eso es práctico, fácil, y se hace entre 5 o 6 personas. Un grupo de muchachos que puedan llegar y con un lazo, un carrito, limpiar la tubería por dentro y llevarse su sólido, los lodos, a una exposición final. Eso es todo. Y se hace 1 o 2 veces al año por tramo. Y listo. Entonces, ese también es un éxito de cómo operar o administrar una redes. También en las partes donde no hay alcantarillado, también se cuenta con un camioncito cisterna. Este camioncito cisterna brinda el servicio de limpieza de fosas. Obviamente la empresa tiene su equipo de trabajo que está conformado por topografía, por ingenieros supervisores, ingenieros civiles, arquitectos, que puedan administrar la ejecución profesional de cualquier proyecto. Aquí vemos las lagunas de oxidación. Estas lagunas de oxidación están ubicadas en el barrio Vistahermosa de San Benito Petén. Están conformadas por 4 lagunas anaerobias, 4 lagunas facultativas y 4 lagunas de maduración. Entonces, el agua viene a través del emisor con tubería de 24 pulgadas, llega a la estación y esta estación la eleva a la parte alta de la planta. En esta parte alta ya hay un derivador de flujos y lo deriva hacia las 4 lagunas anaerobias. Antes de eso pasó por la cámara de rejas, que es el pretratamiento, y también pasó por un desarenador. Llega a las anaerobias hacen su trabajo, tiene 3.5 y 4.5 de profundidad. De ahí ya lo traslada a las lagunas facultativas, donde ya se produce el proceso de oxidación. Y de la facultativa lo traslada a las lagunas de maduración, donde la fotosíntesis nos ayuda, el viento, el sol. Y después de eso, pues ya es descargado hacia el lago Petén-Itzá en condiciones aceptables. Es decir, el agua entra contaminada, podríamos decir 100%, y sale con una descontaminación del 85%. Entonces, ¿qué se necesita hacer aquí? Aquí debe existir un operador en la estación y existen 2 personas que se encargan de limpiar maleza, de chapear, de ver si no hay taponamientos, de no dejar entrar animales. En la parte técnica profesional existe 2 análisis de aguas residuales por año que nos evalúan las características físico-químicas y bacteriológicas del agua. También se analizan metales pesados, también se analiza los lodos.
Aquí podemos ver, esto fue lo que el gobierno de Alemania le dejó a Guatemala en Petén. Y esto es del año pasado, 2020, ya se duplicó. Esto también ha sido un éxito porque los tomadores de decisión se dieron cuenta que administrar la empresa, que operarla eficientemente, tiene sus ventajas. Entonces, ahora se está buscando también más área para implementar un tratamiento terciario en la planta, que es lo que aún nos hace falta para llegar al tratamiento no convencional, a la sostenibilidad no convencional, y poder ya reutilizar estas aguas a través de riego, reutilizar estas aguas a través de humedales. Cumpliendo con el acuerdo gubernativo, tenemos un historial de esta gráfica del 2014 a 2018 de la demanda bioquímica de oxígeno. El reglamento, el acuerdo 236-2006 nos exige que en el año que tenemos hasta el año 2024 para seguir descargando aguas ordinarias municipales abajo de 250 miligramos por litro. En la historia, esto ha sido el comportamiento de las aguas que están llegando a la planta de Petén. Esta es. Y así es como salen. Así es como salen. Y el acuerdo gubernativo dice que tenemos hasta el año 2032 para empezar a descargar abajo de 100 miligramos por litro. O sea, prácticamente la salida de la planta de Petén en el año 2021 ya está cumpliendo con el parámetro o con el límite máximo permisible del año 2032. Y lo está cumpliendo desde el año 2006, 2007. Esta es también una muestra de la eficiencia de esta planta. Obviamente son aguas domiciliares, ordinarias, que no van a pasar de los 450 miligramos por litro de entrada. En lo que se refiere a... Bueno, esta es un análisis de mayo del 2020, el año pasado. El agua estaba entrando en 336 miligramos por litro de DBO y estaba saliendo en 28 miligramos por litro de DBO. Desde la entrada hasta la anaerobia ya se estaría cumpliendo con el acuerdo gubernativo para mayo 2024, pero no así con el 2028. Entonces, aquí ya bajamos y en el 2028 ya tenemos una salida, para el 2028 ya tendríamos una salida de 28 que así estaríamos cumpliendo con el reglamento. ¿Por qué el reglamento da estos límites o estas escalas? Para que las inversiones pues sean a escala. Entonces se haga, por ejemplo, se planifique construir una planta de este tipo con cuatro sistemas de tratamiento. Entonces, una inversión inicial del pretratamiento de lagunas anaerobias ya se está cumpliendo con el 2024. Y después una segunda fase donde se construyen las facultativas y la maduración para cumplir con el 2028. Así es como se ha manejado. La planta ha alcanzado hasta el 92% de remoción de DBO, que en una laguna de oxidación es excelente. En lo que se refiere a coliformes fecales, estamos entrando actualmente, o en mayo del 2020, en 3.5 por 10 a la 6, número más probable por cada 100 mililitros. Y se está saliendo en 5.4 por 10 a la 3, número más probable por cada 100 mililitros. El reglamento para el 2028 nos exige que salgamos abajo de 1 por 10 a la 4, número más probable por cada 100 mililitros. Se está cumpliendo ya con el del 2028.
pero se está un poco ajustado. Aquí a la empresa operadora tiene que buscar otras alternativas de tratamiento que lo puedan bajar aún más. Este es un cuadro, lo vamos a ver algo rápido, ya nos estamos quedando sin tiempo. Cómo se da la eficiencia. Por ejemplo, acá el DBO tiene un 91% de eficiencia, el DCO un 80%, el fósforo un 47% de eficiencia, un nitrógeno 37%, los sólidos, el color un 49% de eficiencia, los aceites y grasas tienen el 95% de eficiencia, y los coliformes fecales y totales, por estar en la planta en un área de sumamente calor, un área donde el viento le ayuda bastante, casi que tiene un 99.99% de remoción de coliformes fecales. Igual la planta, las aguas que llegan a la planta no tienen aguas industriales, entonces eso ayuda a que no hayan metales pesados tanto en las aguas ni en los lodos. Eso nos da el resultado de que los lodos o los biosólidos que están sacando y que están saliendo de la planta pueden ser utilizados como un mejoramiento de suelo, ya sea al suelo directamente, a un relleno sanitario o a un confinamiento. Pero la propuesta que ya existe es de que se pueda utilizar como mejoradores de suelos orgánicos. Este es el caudal diario. Tenemos un caudal de salida o de entrada de 3.700 metros cúbicos diarios. El máximo horario se tiene a las 12 de la noche y el mínimo se tiene a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque el área central de Petén es un área sumamente turística. 6, 7, 8 de la noche, 9, está regresando a sus habitaciones y prácticamente aquí es donde se da el mayor consumo. Este cuadro es un historial que hay del 2004 al 2018 de la carga de DBO expresada en kilogramos por día. Prácticamente estas son las aguas que están llegando a la planta. Del 2004 al 2018 se han habitado que 9.000 metros cúbicos de lodo lleguen al lago Petén Itzá. 750 camionadas de lodo se ha evitado que llegue al lago Petén Itzá. Entonces, esta es otra muestra de que los sistemas de agua y saneamiento vienen a eso, a ayudar a nuestros cuerpos receptores de agua. También se ha trabajado mucho en lo que es se han hecho experimentos, se ha hecho ciencia, hemos contado con EPCistas que vienen a hacer sus EPS, sus estudios de ingeniería, el agua para riego, se han hecho experimentos con chile habanero, se han hecho experimentos con frijol, los lodos, se ha experimentado estos lodos como mejorador de suelo en tomates, en cebollas. Entonces, este es el ciclo que hablábamos en el manejo sustentable. Descarga de agua a los colectores, pozos de visita, un pretratamiento, el tratamiento en la laguna de oxidación, la descarga a un cuerpo receptor que tiene que ser mínima, la reutilización de esas aguas como riego y también la reutilización de los lodos como biosólidos, es decir, como mejoradores de suelo. Entonces, estos lodos ya no tendrían que seguir llegando a los rellenos sanitarios, sino que se pueden reutilizar. Obviamente, estos lodos tienen que pasar por un análisis donde las condiciones físico-químicas y microbiológicas pues sean aceptables para poderse utilizar como un mejorador de suelo o como un abono. Igual el agua tiene que ser utilizada en plantaciones en donde el agua no tenga contacto directo con el producto. Se está trabajando también actualmente, estamos trabajando con apoyo de varias instituciones, con el AMPI en EMAPET y EMAPET,
de la implementación de un proyecto de humedales. Esta es la laguna de oxidación y se pretende construir 750 metros de humedales que daría un tratamiento terciario a las aguas ya tratadas. Es decir, al descargar el agua, antes, aquí está el lago Petén Itzá, aquí está la planta, hay 750 metros de longitud, y antes de descargar el agua al lago, pasaría por un sistema de humedales con ninfa. Es decir, ese sistema de humedales darían todavía un tratamiento extra, donde el objetivo de ese sistema de humedales sería la descontaminación o el bajar los parámetros o remover los nutrientes, llámese nitrógeno, fósforo, nitrato, nitrito, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos los lodos. El año pasado se hizo ya unas primeras descargas de lodo de las lagunas anaerobias. Cuando el agua entra a una planta de tratamiento, lo primero que hace es separar primero los sólidos grandes, llámese de plásticos, nylons, trapos, todo lo que lleva, y lo segundo es separar los sólidos de los líquidos. Y los sólidos normalmente, cuando son sistemas convencionales, se quedan en un anaerobio, que es el sedimentador. Ahí se quedan, y a través de una salida de solo líquidos, separamos los sólidos de los líquidos. En un sistema de lagunajes, los lodos se quedan en las lagunas anaerobias. Entonces, a través de interconexión de tuberías entre anaerobias y facultativas, en las anaerobias dejamos los lodos y en las facultativas pasamos los líquidos. Entonces, estas lagunas anaerobias están llenas de lodos, y esos lodos se pueden utilizar como mejoradores de suelos, y estos lodos se pueden convertir en abono, y el abono es plata. Entonces, ahí caemos a lo que hablábamos, de que todo sistema tiene que tener esa implementación, esa innovación de reutilizar. El tradicional que hace, agarra estos lodos y los va a tirar a un relleno sanitario y ahí quedan olvidados. Entonces, esta es otra parte que se ha estado también experimentando. Estas son las lagunas de maduración. Probamos con ninfa como un sistema humedal en esta laguna de maduración para ver cómo se comportaba la ninfa en el agua, para ver qué tanto porcentaje de descontaminación podría tener esta laguna a través de la ninfa. Y también hicimos pruebas con una lagunita a escala de 2 metros por 4. Instalamos instalamos ninfa del lago Petén Itzá, y a través de una interconexión estamos enviando agua de esta laguna final a la laguna de escala, que es un humedal artificial, y de ahí lo estamos descargando al lago Petén Itzá. Se están haciendo pruebas, se están habiendo resultados muy bonitos, muy interesantes, de remoción de DBO, de remoción de nitrógeno, de remoción de fósforo, y obviamente es una alternativa no convencional que se puede innovar, que se puede desarrollar y que puede servir como una alternativa de solución a sistemas de tratamiento de agua, tanto en municipios como en la industria. Entonces, la ventaja de estas ninfas es de que ellas se alimentan a través del agua. Prácticamente, ellas sin saberlo, nos están ayudando a descontaminar el agua. Y ellas se alimentan, viven. Obviamente lleva un proceso de operación y mantenimiento, donde cuando la vegetación o la ninfa ya llegó a su tiempo de vida, hay que sacarla, hay que limpiarla, y también ella misma se convierte en abono. Entonces, lo peligroso de esto es de que si no tiene un seguimiento, un acompañamiento de operación, la misma ninfa puede sedimentar y convertirse en DBO, y se complica más, pero es parte de los acompañamientos, de la operación, de la administración. En alcantarillado tenemos que también se tiene un costo.
se está cobrando 15 quetzales mensuales por el sistema por la descarga del alcantarillado a la red, 1 quetzal por cada metro cúbico. Entonces un usuario viene pagando entre 25 a 28 quetzales mensuales por hacer uso del sistema de alcantarillado sanitario, y también la gente ha agarrado buena cultura de pago y lo paga. Entonces, pero no todo es bonito, ¿verdad? También hay retos, también hay todavía que cumplir. Aún quedan 549 casas en el municipio de Flores que no se han conectado a la red, de 2.000 que tienen la posibilidad de hacerlo. En San Benito faltan 800 viviendas que conectarse de 3.000 que tiene la área de cobertura. En Flores existe el 72% de conectados y en San Benito el 73% de conectados. Son retos que existen todavía. Poder convencer o hacer la conciencia a esas viviendas que no se han conectado a poder hacerlo, darle el seguimiento, alternativas de proyectos, por ahí hacer proyectos tripartitos entre municipalidad, la empresa operadora y el interesado, buscar soluciones, proyectos donde se les apoye, etcétera, etcétera. Entonces, igual falta inversión. Solamente hay 24 de red en el municipio de Flores de kilómetros y faltan todavía 16 kilómetros que instalar. Un costo de inversión de 28 millones de quetzales. Como hablábamos, la inversión en los sistemas de alcantarillado es bastante grande, pero el beneficio ambiental que nos deja lo podemos ver acá. La problemática es la contaminación de los cuerpos receptores de agua. Los aspectos ambientales: falta de drenaje y tratamiento de los desechos líquidos, inexistencia de drenajes sanitarios en algunos poblados, arroyos tributarios contaminados con aguas residuales, botaderos de basura. Aspectos ambientales, o sea, la causa. Y los impactos ambientales, o sea, los efectos: viene la contaminación del lago Petén, Itzá y Lagunetas, enfermedades gastrointestinales y otras, pérdida de flora acuática. Entonces, todo esto redunda a lo que hemos venido hablando. Y obviamente todo proyecto de ingeniería, ya sea de agua saneamiento, ya sea de ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería industrial, todo proyecto debe ir acompañado de una estrategia de socialización, de información y socialización, que dé a conocer qué se está haciendo, y más aún en los sistemas de agua y saneamiento, porque todavía se tiene la idea de que el agua debe ser gratis, porque el agua la encontramos ahí, la podemos agarrar, pero lo que se desconoce es de que el agua, para poder ser llevada a las casas, primero tiene que ser extraída de un cuerpo de agua. Eso lleva energía, lleva mantenimiento, lleva operación, y es un servicio. Entonces, lo que se paga no es el agua, lo que se paga es el servicio. Lo que se paga no es las lagunas de oxidación, lo que se paga es el servicio por tratar el agua. Entonces, esa es la tarea o los retos que se tienen que tener en una empresa operadora de servicios. Entonces, obviamente, reuniones, capacitaciones, etcétera. Todo esto debe ir acompañado de información para la población y para que la gente pues esté conforme o contenta de los servicios que se le están dando. Y caemos nuevamente al desarrollo sostenible. El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. En la actualidad, la gente solo se preocupa por sus derechos, pero no nos preocupamos por los derechos de los demás. La gobernabilidad del agua hace de que los políticos, la sociedad, la economía, la administración, sea todo un sistema que vaya de la mano. Para que se puedan manejar
innovar y desarrollar proyectos que vengan a dar un beneficio en el manejo integral de los recursos hídricos, tanto para agua como para saneamiento. Entonces, ha sido un gusto para mí haber platicado con ustedes de agua saneamiento. Como dije al inicio, los proyectos de agua y saneamiento a veces se dejan de último en la innovación y el desarrollo, pero sí hay innovación, sí puede haber desarrollo, y si nos comprometemos como todos, como un solo equipo, a ver los proyectos integrales, no importa que el proyecto sea la fabricación de chips para computadoras, también lleva uso de agua, también lleva uso de recursos, y también lleva uso de desechos que tenemos que saber cómo los vamos a tratar y a dónde van a ir a parar. Entonces, ahí están mis correos, mi número de teléfono, con mucho gusto. Podemos seguir platicando del tema. Sabemos que el tiempo es bastante corto, apenas son 1 hora y media o casi 2 horas, pero hay mucho por hablar, hay mucho por hacer. Igual, estamos en la parte norte del país y no sé si todavía hay espacio para preguntas. Entiendo que todavía hay. Bueno, voy a leer algunos comentarios en Facebook. Dice Alan, hay introducción de agua potable, pero no hay post-tratamiento. Así es lo que hablábamos, ¿verdad? No hay... Exacto, sube el precio. Los proyectos se vuelven más caros, pero esa es la mentalidad que tenemos que cambiar en los tomadores de decisiones, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tenemos que, como ingenieros, como parte técnica, profesional, esa es la mentalidad que tenemos que cambiar en nuestros tomadores de decisión, en los políticos, que los proyectos, no importa que se vuelvan caros, pero que vengan a dar una solución a nuestro medio ambiente. Así es. Sí, Ervin González, sí, existe la introducción del agua, llega por un tiempo, luego nada, porque se agota, la municipalidad sigue cobrando y con excesos. Sí, cabal. Entonces, como hablábamos en las 8 Cs de los servicios de saneamiento, ¿verdad? Eh, eh, la parte de la continuidad y la calidad. Pero aquí es donde se tiene que volver autosostenible los sistemas de agua y saneamiento, porque media vez haya plata, haya financiamiento, haya cómo mejorar, eh, ahí es donde va a haber más inversión. Pero si no lo tienen, si una municipalidad está haciendo autosostenible sus sistemas y no tienen ese ingreso que tiene que venir de los usuarios del sistema, ¿cómo van a tener plata, verdad? Porque muchas veces reciben lo del agua y lo gastan en energía, lo gastan en lámparas de la calle, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tienen que volverse autosostenibles y donde caemos al ejemplo de las empresas operadoras que son independientes a las municipalidades, pero que no dejan de ser municipales, ¿verdad? Perdón, Inge. Ahí estoy hablando.
Julian dice, ¿por qué usar ninfa si no es una especie nativa? Sí, la ninfa es nativa del lago Petén Itzá. De hecho, se ha hecho con otras especies también. Hay otra que se le llamamos comúnmente acá como tul, sil. Se han hecho laboratorios de análisis en estas especies. Hay tesis que ya hicieron en 4 plantas diferentes, cuál era la que mejor tratamiento tenía en sus aguas, y la ninfa es la que mejor nos dio resultados. Excelente, ingeniero. Otra pregunta de Víctor Arriaza. Tan malo eso. ¿Me escucha, ingeniero Montoya? Sí, sí le escucho. Esta pregunta sería, ¿se debe de proponer para los humedales especies nativas del área, en especial que sean cerca del lago? Porque esto podría provocar problemas al mismo lago. Imagino que es el mismo dato de las ninfas. Así es. De hecho, como decía, si no existe una adecuada operación de estos sistemas de humedales, podemos caer en aumentar la eufrotización, ¿verdad? Si no existe el control del crecimiento de estas plantitas, estas pueden sedimentar hacia el fondo del humedal y nos va a aumentar nuestra DBO y nos va a aumentar todos los parámetros. Entonces debe de haber un importante acompañamiento del operador que esté llevando a cabo este sistema, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta de Jorge Santis. Dice, excelente ponencia. En invierno, ¿de qué manera operan? Y si se ven en la necesidad de realizar, por el aumento de caudales, descargas directas al cuerpo receptor. Sí, el invierno, la lluvia es bastante complicado en cualquier sistema de tratamiento en el mundo. ¿Por qué? Porque muchas viviendas internamente conectan agua de lluvia o el sistema pluvial al alcantarillado sanitario. Entonces, ellos en su necesidad de resolver su problema de inundación particular en su vivienda o en su cuadra o en su calle, lo que hacen es descargar las aguas de lluvia al alcantarillado sanitario. Entonces, esta agua de lluvia provoca inundaciones en la parte baja o colapso en la parte baja de la red. Lo que se ha estado haciendo es, en época de invierno o en horas lluvias, visitar a vivienda por vivienda para identificar quiénes nos están descargando agua de lluvia a la red. Entonces, en verano los sistemas trabajan a un 40% de su capacidad. Las tuberías trabajan a un 40% de su capacidad. Es decir, mientras no le esté entrando agua de lluvia, los sistemas trabajan excelente. Pero el problema se da en horas de lluvia cuando viviendas, como digo, descargan sus aguas de lluvia a la red y pues obviamente provocan colapso. ¿Cómo? Pues ajustarlos, ¿verdad? Caemos a la legislación nuevamente, ajustarlos para que ya no sigan haciendo eso, ¿verdad? Ingeniero, de parte de tareas y recursos, le dice, ingeniero, ¿qué pasa con el material sólido? ¿Dónde se sugiere tirarlo? Depende de cómo esté el sólido. Hay lodos que vienen de aguas industriales altamente contaminadas, que obviamente habría que hacerle sus análisis correspondientes, físico-químicos, microbiológicos, para ver cómo están. El reglamento 236 nos da algunos parámetros que mostramos en una de las hojas de las diapositivas. Nos da unos parámetros para poder descargar ya sea al suelo, ya sea como mejoramiento de suelo, a un relleno sanitario.
o como incineración, cuando estén totalmente contaminados. Entonces, todo va a depender del grado de contaminación que tengan estos sólidos, ¿verdad? Okay, muchas gracias, ingeniero. Vamos a dar unos segundos más por si habría alguna pregunta más. Si no, de parte de Junta Directiva 2019-2021 y de parte del presidente de SEDUCA, el ingeniero Jonathan Scott, le damos las gracias, ingeniero Montoya, por esta excelente ponencia y por haber apoyado en el primer congreso virtual Tendencias de la Ingeniería para la Innovación y Desarrollo. Si hubiera alguna otra pregunta de parte de los asistentes, se los agradeceríamos. Si no, también les recordamos apuntarse el enlace que está abajo para que puedan recibir su diploma. Se los vamos a enviar vía virtual. Y pues si no hubiera ninguna otra pregunta, no queda más que agradecer de parte de Junta Directiva 2019-2021 y del presidente de SEDUCA, el ingeniero Jonathan Scott, la excelente ponencia, ingeniero Montoya, y esta conferencia va a quedar grabada aquí en la página de Facebook del colegio para los que les interese volver a escucharla. Lo podrán hacer cuando así lo requieran. Bueno, muchas gracias también a ustedes, ingeniero Saeta, por la invitación, por la oportunidad. Yo creo que el miércoles 3 de febrero estaré nuevamente a las 4 de la tarde. Ahí vamos a hablar un poco de los residuos sólidos y la economía circular, cómo podemos aprovechar también los residuos sólidos. Y pues no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron acompañando en la charla y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Les recordamos a todos seguir en contacto con la página del colegio, ya que ahorita a continuación estará empezando aquí en la página del colegio la charla del doctor Aguilar con el tema de corrosión, y en las páginas del SCAT y del FUNCIN se van a colocar las otras dos ponencias y les vamos a colocar los enlaces aquí en el Facebook del colegio para que ustedes decidan cuál de las tres conferencias quieren ver, y posteriormente, si les interesó alguna, pues van a quedar grabadas y ustedes las podrán ver posteriormente. Muchas gracias.